El Señor les bendiga. Realmente es un gusto para mí poder compartir en esta congregación la bendita palabra del Señor. Agradezco la invitación de los hermanos aquí de la Iglesia Manantial de Vida. Y espero que realmente la palabra que vamos a compartir sea de edificación a cada uno de nosotros. Les invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Es los versos lemas de esta conferencia. Mateo 5, versículos 14 al 16. Pero antes de leer, vamos a orar pidiendo la guía, la dirección del Señor a través de su Espíritu Santo y que los hijos de Dios seamos consolados, animados y desafiados. Y si hay alguna alma que aún no conoce a Cristo el Señor como su Salvador, para que este sea un momento en el que pueda ser confrontado y pueda llegar a los pies del Señor. Oremos. Amado Padre del Cielo, gracias Señor por esta tarde hermosa que nos das para compartir entre hermanos, para meditar en tu bendita palabra. Quiero, Padre Santo, pedirte que primeramente nos limpies, nos purifiques con tu sangre preciosa. Te pido, Padre Santo, en lo personal, para que me limpies, me purifiques con tu sangre preciosa. Tengo muchos errores, pecados y debilidades, pero en este momento quiero pedirte, Padre Santo, que por medio de la guía de tu Espíritu Santo me des fortaleza y dirección para poder predicar tu palabra como conviene, y que los corazones de los hermanos puedan escuchar con atención, con concentración y con un deseo de aplicación en sus vidas, en sus familias, para honra y gloria tuya. Te agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Mateo 5, 14 al 16 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Ya del día de ayer con el pastor Marcelino y esta mañana con el pastor Tomás estuvimos profundizando, conociendo un poco más cuál es nuestro llamado a ser luz en medio de una generación maligna, perversa. Cómo Dios había creado inicialmente todo de una manera buena, agradable, pero por causa del pecado hemos caído en una sombra, en un valle de muerte, y cómo esto ha afectado nuestras vidas. Puntualmente yo quisiera compartir con ustedes en este momento cuestiones prácticas de cómo podría verse la vida de un creyente siendo luz, principalmente en medio de su familia. Cómo ser luz en medio de su familia. Y para eso vamos a la epístola de Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer del 17 al capítulo 4:1. Colosenses 3, 17 al 4:1. Dice: Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres,
sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Muy bien. En el versículo 17 de este pasaje nos dice que todas las cosas que debemos hacer, nuestro comportamiento, nuestra conducta, debe ser realizado en el nombre del Señor, para honra y gloria suya. Él debe ser el foco, el centro de la ética de un creyente. Todo lo que hacemos debe ser hecho con calidad, porque lo estamos realizando como para el Señor, no para los hombres. En el sermón del día de hoy vamos a tratar de analizar algunos versos que nos muestran cómo se podría comportar un creyente siendo luz en medio de su familia. Haciendo un breve acercamiento al texto que ya hemos leído, podemos ver que hay un factor común: realizar todo como para el Señor. Nosotros podemos ver que es importante que las mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Que los hijos deben ser obedientes porque esto es agradable al Señor. También vemos que los amos deben ser justos sabiendo que tienen un Señor en el cielo. Los siervos deben ser productivos temiendo al Señor, haciendo todo como para el Señor, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa. Hay un factor común entonces en estos versos: hacer todo como para el Señor y no como para los hombres. Entonces, la gloria de nuestro Señor debe regir todo lo que vamos a realizar en este mundo. Si nos preguntamos entonces de manera práctica qué implica ser luz en nuestras familias, aquí tenemos algunas instrucciones, aquí tenemos algunas directrices. Ahora bien, es importante recalcar que todo lo que vamos a estudiar, todas estas directrices están enfocadas en una persona o para una persona regenerada, para un hijo o una hija de Dios. Quien no conoce a Cristo como su Salvador y Señor, esto puede constituirse en reglas morales, que uno lo puede o no cumplir, pero un hijo de Dios lo va a cumplir, porque el Señor le va a habilitar por medio de su Espíritu Santo esos santos deseos, esas santas inclinaciones para poder cumplirlo. De otra manera, lo que vamos a estudiar es imposible en la carne. Entonces, vemos claramente en estos pasajes que todo lo que debemos realizar debe ser para el Señor, pero al mismo tiempo sabemos que todo lo que aquí se nos pide fue hecho de la mejor manera por el mismo Señor. Él se constituyó en ejemplo para nosotros. ¿Cómo? Por ejemplo, los maridos, los padres, los amos, cuando tengan la tentación de utilizar su posición, su poder egoístamente, deben recordar que Cristo nunca abusó de su señorío, sino que lo utilizó para el bien de los demás. Cuando las esposas, los hijos y los siervos les cueste obedecer y someterse a la voluntad de otros, deben recordar que también Jesús aprendió obediencia, que asumió voluntariamente la forma de siervo, despojándose y humillándose a sí mismo. Incluso se negó a buscar su propia voluntad, buscando someterse a la voluntad del Padre. Entonces Cristo Jesús es nuestro ejemplo para el cumplimiento de todo lo que hemos leído. Pero aquí hay un aspecto de la gracia maravillosa con la cual cuenta todo hijo de Dios. No solamente tiene a Cristo como ejemplo de vida,
sino que también Jesucristo, por medio de su gracia, le capacita para poder cumplirlo. Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, de su palabra, de la comunión de los hermanos en la iglesia, nos capacita para poder cumplir con estos mandatos. Entonces, por eso les decía inicialmente que esto que vamos a analizar solo puede ser realizado por un regenerado, por un auténtico y auténtica hija o hijo de Dios. Empecemos. Versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Qué tema más delicado y difícil es la sujeción de la mujer a su marido en una época donde las ideologías de género, el feminismo, están socavando continuamente los valores familiares y están buscando reconfigurar lo que se entiende por varón y por mujer? La sociedad alienta no a que la mujer se someta a su marido. Lo que la sociedad alienta es a la liberación femenina, al empoderamiento. Y mientras más libre sea la mujer, mejor para ella, porque puede tomar sus decisiones, puede salir a trabajar, puede gastar su dinero como mejor le parezca, puede invertir su tiempo, sus actividades como mejor le guste. No tiene que rendirle cuentas a nadie. Esos son los, entre comillas, valores que promueve la sociedad. Incluso dentro de las parejas cristianas que siguen, que escuchan a psicólogos, incluso lastimosamente hasta pastores, llegan a esta conclusión, que la solución a todos los conflictos es el diálogo, la comunicación. Efectivamente es importantísimo el diálogo y la comunicación en la pareja. Eso es el primer paso que nosotros tenemos que dar cada vez que tengamos algún tipo de inconveniente. Pero te pregunto lo siguiente, ¿y qué pasa en esos casos donde no haya acuerdo? Donde cada uno ponga su parecer y no se llega a un acuerdo. ¿Cómo actúa el varón creyente? ¿Cómo actúa la esposa en esos casos? ¿Cómo se van a determinar las decisiones? Es allí donde nosotros tenemos que tener un sano entendimiento de lo que implica para la mujer el sometimiento. Entonces estamos en una sociedad donde el feminismo, estas ideologías de género, están buscando la liberación de la mujer. Pero también estamos en la antesala de un problema que todavía quizás no está llegando con mucha fuerza en Latinoamérica, pero que va a llegar. Europa ya se postró. ¿Cuál es? El islamismo. La religión de mayor crecimiento en estos días. Y yo quisiera citarles algunas enseñanzas de estos maestros sobre cómo ven lo que debe ser el sometimiento de una esposa a su marido. ¿Qué concepción tienen ellos del matrimonio? En algunas porciones del Corán, el trato que el hombre debe dar a la mujer se puede ver de esta manera. Las mujeres virtuosas, dice el Corán, son obedientes y cuidadosas. Pero castigad a aquellas que sospecháis rebeldía. Alejadla de vuestros lechos y azotadlas. Un islamista llamado Yusuf Qaradawi, en un libro llamado Lo lícito y lo ilícito, que se publicó en el año 2000, no tan lejos de aquí, nos dice: el hombre es el señor indiscutible, el dueño absoluto de la familia. La mujer no puede rebelarse a su autoridad y si osa hacerlo, hay que castigarla. Pero no queda solamente ahí, continúa. ¿Cómo hay que disciplinar a la esposa? Deben utilizar una vara delgada y ligera,
útil para golpearla incluso de lejos, golpearla solo en el cuerpo, en las manos, en los pies, nunca en la cara, porque se ven las cicatrices y los hematomas. Recordar que los golpes deben hacer sufrir psicológicamente, no solo físicamente. Esta es la concepción religiosa, filosófica, que rige en gran parte de África, en gran parte de Asia, en gran parte de Europa, y va a venir, se va a llegar. Entonces el cristianismo debe convivir con dos extremos: una liberación femenina, pero un absoluto sometimiento, incluso violento, hacia la mujer por parte del marido. Analicemos, la palabra sumisión es simplemente estar bajo autoridad de alguien, es rendirse voluntariamente a la voluntad de otra persona, es una disposición interna del corazón. Por eso les decía que si una persona no ha sido regenerada, no ha nacido de nuevo, esto es imposible, imposible. La mujer debe entender que el Señor ha establecido a su marido como el líder del hogar, al cual ella debe honrar y respetar, independientemente de la conducta o comportamiento del hombre. Pues al hacerlo no está agradando solamente a su marido, sino que está respetando el modelo que el Padre, que Dios mismo estableció para la familia. Y algunos pueden objetar diciendo: igualdad y sumisión son incompatibles, no puede haber comunión allí. Sin embargo, nosotros vemos en la Santísima Trinidad una noción que nos puede ayudar a entender esto. El Padre y el Hijo son iguales en divinidad, en esencia, en poder, en majestad. Pero la palabra nos dice que el Hijo se somete de manera voluntaria a la voluntad del Padre, pero nunca dice que el Padre se someta a la voluntad del Hijo. Entonces nosotros vemos en el ejemplo de la Trinidad cómo hay una sumisión voluntaria de parte de Cristo al Padre, pero no por eso Cristo es inferior al Padre, sino que se complementan. Ahora, esto no es algunos hombres escudándose en una falsa concepción de la sumisión de la mujer, buscan tratarle como una esclava que vive solo para criar a los hijos y satisfacer los caprichos del marido. Tampoco esto no significa, la sumisión no significa que la mujer deba soportar los malos tratos sin protestar y sin tomar ninguna clase de medidas, por lo menos buscando consejos, tratando de dialogar, buscando solucionar eso. Recordemos que todas las mujeres fueron hechas, creadas a imagen de Dios. Y si es una pareja cristiana, tanto en ella como en él está Cristo. Tiene derecho a ser tratada con dignidad y respeto de la misma manera que su marido ante los ojos de Dios. Lo que el texto sí deja claro es que este mandato de estar sujetas a sus maridos es dada a una mujer responsable, madura, capaz de asumir sus decisiones, no como propiedad del marido, sino como responsable de su sumisión. Además, con ello, repito, cumple el mandato del Señor que estableció al varón como jefe y cabeza del hogar. Es el varón la cabeza de la mujer. Y al someterse voluntariamente, no simplemente está honrando a su marido, sino que también está honrando al Señor. Esa sumisión no es pasiva, hermanas, no es que ustedes dejan de trabajar, dejan de hacer las cosas. Proverbios 31:12 nos dice que la mujer sabia trae bien a su marido y no mal todos los días de su vida. Esa sumisión puede significar un activo servicio en beneficio de la familia,
no es simplemente quedarse callada y no decir nada, sino trabajar, ayudar a los hijos, ayudar al marido a salir adelante como familia. Pero también recordemos una cosa, hermanas y hermanos, la sumisión de la mujer al marido tiene límites. ¿Cuáles son esos límites? Que cuando el hombre, su marido, le pida algo que vaya en contra de la voluntad del Señor, ella está libre de tomar su propia decisión. Si el marido quisiera encaminarla a hacer algo que vaya en contra de su fe, en contra de su conciencia, ella debe plantarse firme y decir: yo serviré al Señor antes que a los hombres. Entonces, estamos viendo cómo los hombres y mujeres pueden ser luz en medio de la sociedad. Cuando una mujer es respetuosa, servicial, sujeta a su marido, va a brillar en un mundo cada vez más distorsionado en sus concepciones sobre el matrimonio y la familia. Y va a ser un ejemplo para sus hijos y hermanos en la fe, de que así como Cristo se sometió a la voluntad del Padre, ella también se somete a su marido. Pero esto que les digo, principalmente a las hermanas, yo sé, no es fácil. Muchas veces los maridos no siempre son ni siquiera cristianos. Y es difícil conciliar esto. Pero busquemos la guía, busquen la guía del Señor en su palabra, buscando consejo. ¿Cómo ser de testimonio para su marido cuando realmente el ambiente familiar no sea lo más fácil posible? Así que el Señor le esté guiando para saber cómo administrar eso y cómo ser de testimonio en la familia a través de la sujeción. Versículo 19, no se queda solo en las casadas, en las mujeres. También hay mandatos para los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En las religiones y culturas paganas no hay reciprocidad de obligaciones. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, la mujer hace todo y el hombre puede hacer lo que se le antoje y no tiene que rendirle cuenta a nadie. En las religiones paganas, la mujer cumple 1000 requisitos y el hombre puede hacer lo que se le antoje. Arriba donde yo como ese, ¿verdad? No le vas a atajar luego, va a hacer lo que quiere. No es así. En el cristianismo las obligaciones son recíprocas. No niega la responsabilidad de los subordinados, esposa, hijos, siervos, pero lo compensa con las obligaciones a aquellos que están en función de liderazgo. Exige a la esposa así como también exige al marido. Este concepto no hay en otras religiones, solo en el cristianismo. El amor del marido, hablando ya de manera práctica, ¿cómo se ve puntualmente? Proveyendo a la esposa todo lo necesario para su comodidad física y social. Le va a ayudar nutriéndole con la palabra. Va a ser cariñoso con ella. No le va a humillar frente a los demás. No le va a buscar, no va a buscar sentar partido con otra persona para hablar mal de su pareja, que quiere pasar mucho. Ella no me comprende luego y busca ahí testigos. Le va a hacer notar por medio de detalles que se preocupa por ella y que piensa en ella en todo momento. Y hay tantas cosas sencillas. Un mensaje por WhatsApp, una llamada, alguna rosa, algún chocolate, alguna salida, un beso, una caricia. Realmente, hermanos, nosotros como varones somos fríos. Muchas veces somos distraídos, distantes, toscos. Fíjense que el mandato es a amar a nuestras mujeres, pero no le dice eso a las mujeres. Porque la mujer tiene esa tendencia natural de amar, de ser cariñosa, de ser sensible, de ser afectuosa.
El problema está con el marido. Y por eso es necesario que la palabra nos recuerde una y otra vez. Una y otra vez. Nos cuesta. Pero debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ella. Una pregunta que dejo así y te lo respondes mentalmente. ¿Cuándo fue la última vez que le demostraste algún detalle romántico a tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que salieron? Ni siquiera estoy hablando de algún restaurante caro ni nada de eso que vemos en las películas, sino algún detalle. En vez de que ella prepare la cena todos los días, vos hoy le preparás algo. Le lavás la ropa, le lavás los cubiertos, te encargás del aseo de la casa, algún detalle. ¿Cuándo fue la última vez? Busquemos ser cariñosos con nuestras esposas y no ser ásperos con ellas. En el versículo 18 decía que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Pero ¿qué pasa cuando no se desean sujetar? Ahí es donde el hombre quiere imponer su voluntad. Justamente la palabra aspereza está relacionada con la amargura. ¿Y qué significa eso? Que cuando la mujer se insubordina o no quiere someterse al hombre, él quiere desarrollar una amargura, un resentimiento en su corazón. Y porque desarrolla eso, cuando ella, según él, falle, va a tener un trato frío y distante con ella. No siempre las mujeres se van a someter, pero eso no es excusa para ser ásperos con ella. Si ella responde a la autoridad del marido con desprecio, él no puede hacer uso de la violencia, las amenazas ni las groserías. No puede. Y lastimosamente, hermanos, ustedes conocían que existen familias ovnis, así como suena, objeto volador no identificado, ¿verdad? Porque así como los ovnis generalmente se ve de noche también hay casas donde vuelan platillos también. Hay platillos voladores, cuchillos voladores, vasos voladores, gritos voladores. Eso no puede ser la realidad de una familia cristiana. Si no hay acuerdo, y bueno, se vuelve a hablar, se pide consejo, se ora al Señor, pero no recurramos nunca, maridos, a la violencia, y no solo física, sino también verbal. En la carne, el marido es tan propenso a dominar a su esposa a través de la fuerza e incluso a través de la violencia. Seamos conscientes, nosotros perdemos fácilmente los estribos. Utilizamos lenguaje que no corresponde muchas veces, insultante. Pero nosotros como creyentes debemos dejar de lado esa visión. Nosotros debemos respetar a nuestras esposas porque son nuestras hermanas en Cristo primeramente, iguales en dignidad. Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella y nosotros también debemos dar la vida por ellas. Entonces, un varón, un marido creyente va a brillar en un mundo dominado por la oscuridad del pecado, cuando, por ejemplo, frente a los demás, y no solo frente, sino también en la casa, trate con afecto y ternura a su esposa. Me tocó ver lastimosamente parejas que frente a otras, en la iglesia, en el trabajo, son miel, jarroncito de azúcar, parece que no hay ningún problema. Pero dentro de la casa, a los gritos y a las patadas, y eso no puede ser. Seamos íntegros afuera y dentro de nuestras casas. Y por sobre todas las cosas, si tenemos hijos, el amor que nosotros manifestemos a nuestras esposas va a trabajar poderosamente en la conciencia de nuestros hijos
que van a ver nuestra fe, nuestro compromiso, la sinceridad de nuestra fe para con Dios, y ellos van a querer también ser como nosotros. Seamos luz en medio de nuestras familias, hermanos. Somos para detallistas, somos románticas, nos cuesta, pero hay que hacerlo. Por amor a nuestras hermanas en Cristo y por amor a Cristo. Otro aspecto. Hijos, versículo 20, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Muy probablemente todos ustedes habrán escuchado alguna vez los derechos del niño. Por todos lados se escucha hablar de los derechos del niño. ¿Ustedes escucharon alguna vez hablar de los derechos de los padres? Yo por lo menos nunca escuché. Los padres, debido a la psicología de este mundo o la educación pública, han perdido el rumbo y ya no disciplinan a sus hijos. Eso permite que los hijos crezcan sin reglas y sin respeto a la autoridad. Hoy nosotros tenemos generaciones de 11, 12, 13 años, en algunos casos de menor edad, que ya están entregados al vicio. No tienen respeto, no son cordiales, no tienen buenas costumbres, están fundidos física y espiritualmente, porque no tuvieron patrones a quien seguir. ¿Cómo van a hacer lo bueno si ni siquiera tenían padres? Es por ello entonces que nosotros tenemos que volver a la palabra y ver qué es lo que nos dice y extraer sus enseñanzas para salvar a esta generación. Y esa generación no está afuera. Esa generación son nuestros hijos. Nuestros hijos. Yo personalmente les puedo decir con sinceridad, hermanos, que últimamente he sido muy confrontado en esto y estoy llegando a este entendimiento que prefiero predicar menos o leer menos si eso va a implicar dejar de lado a mi bebé. Es necesario pasar tiempo con él. El tiempo pasa muy rápido. Tenemos que invertir tiempo en ellos. Entonces ahora busco cualquier excusa, quiero alzarle, quiero estar con él. Hay veces que es cansador, pero no va a ser siempre así. Y ustedes que ya tienen hijos más grandes, ¿verdad? Pasen tiempo con ellos. Es muy importante. Pero obviamente aquí nos estamos centrando en los hijos, es una nota al margen nomás. La exhortación entonces a la obediencia es dirigida a los hijos. Y eso presupone dos cosas, que probablemente los chicos o los hijos que estaban escuchando la lectura de esta carta ya tenían un conocimiento, probablemente eran adolescentes, podían ejercer entendimientos de lo que se les estaba enseñando, pero también podían ser niños pequeños capaces de entender la epístola. Esto, al margen, es una enseñanza que nos debe dejar principalmente quienes estamos de alguna u otra manera en el liderazgo de la iglesia. Los chicos tienen que ser nutridos por la palabra. No basta con irse a la escuelita dominical y pintar y dibujar, eso es bueno. No digo que sea malo, pero que sea en función de la palabra. Seamos conscientes de esto, hermanos. ¿No les llama a usted la atención que hay bebés de meses, de 1 año, que maneja sin problema su celular? Que pueden elegir las series que quieren ver y conocen con detalle todo lo que pasó. Con una memoria así fotográfica te van a relatar toda la historia de una. Si pueden hacer eso, ¿cómo no van a tener la capacidad de entender el Evangelio? Nosotros muchas veces decimos, no van a entender. Bueno, si le hablas con términos muy teológicos seguramente no va a entender, pero le podemos hablar a un nivel así básico como para ellos. Pero para mí eso es algo que me persuade mucho. Si ellos pueden entender con lujo de detalles la serie que están viendo,
y muchas de ellas son incluso profundas, pueden entender la palabra y les debemos enseñar. ¿Qué implica entonces ser obedientes a los padres? La autoridad y el honor de los padres deben ser respetados siempre, incluso si el padre es malhumorado, injusto, violento o borracho. Y no pensemos, hermanos, cuando digo la autoridad de los padres debe ser respetada para ese niño de 2, 5, 10, 12 años que está bajo nuestro cuidado. Vos que sos adulto, vos que sos adulta podés estar pecando de no obedecer a tu padre, de no respetarlo, de no honrarlo. No estoy diciendo con esto que ellos van a tomar la decisión en cuanto a cómo vos debes dirigir tu familia, pero sí en cuanto a que le debemos un respeto y un honor. Hay algunos hijos que no quieren saber nada de sus padres. Cuán doloroso va a ser también el día de mañana cuando sus propios hijos no les respeten, porque no vieron ese modelo en sus propios padres. ¿Acaso nosotros nos vemos en la historia de José, por ejemplo, que siendo el segundo después de Faraón, gobernante de todo el imperio egipcio, cómo honró y respetó a su padre hasta en la muerte? Sin embargo, vemos la contrapartida en los fariseos, que utilizaron la excusa de que las ayudas económicas que le podían dar a sus padres supuestamente era, dice, corbán, una ofrenda para el Señor. No era que ellos querían ofrendar a la casa del Señor. Ellos querían comer, ellos querían apropiarse de eso. Y nosotros sabemos que quien no provee para la necesidad de su casa es peor que un incrédulo, dice. Entonces vemos por un lado a José sometiéndose con todo el poder que tenía a sus padres, y los fariseos que podían haber ayudado a sus padres y no lo hicieron. Nuestra obediencia entonces debe extenderse a lo largo de los años, mostrando respeto. No siempre, o mejor dicho, la obediencia no está limitada cuando nosotros aceptemos sus decisiones o cuando nos gusten, sino en todo lo que no implique desobedecer al Señor. El respeto a los padres es algo muy serio, hermanos. Para eso quisiera que abran conmigo en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 21. Versículos 18 al 21. Deuteronomio 21, 18 al 21. Quizás a muchos les va a sorprender lo que van a leer. Dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y de todo Israel, y todo Israel oirá y temerá. ¿Cuál era el mandato del Antiguo Testamento con un hijo rebelde que no quería obedecer? Al que se le amonestó, al que se le enseñó, al que se le disciplinó y no quiere entrar en razón, apedreamiento. Ojo, eso no está vigente el día de hoy, no vamos a hacer esto. Pero lo que el texto nos quiere mostrar es el alto concepto que Dios tenía, o que tiene, mejor dicho, sobre lo que debe ser el respeto a los padres. No es poca cosa. Así que, hermano joven o hermano adulto, si en algún sentido no estás respetando a tus padres, realmente te estás oponiendo no a él, no a ella, sino a Dios mismo.
Unos hijos obedientes y respetuosos de la autoridad paternal son luz en medio de esta sociedad. Hijos sumisos y respetuosos. ¿Acaso nosotros no vemos hoy en día tantos niños, tantas niñas, que por ejemplo cuando se van al supermercado gritan, patalean, lloran? Y si no me compras esto, te voy a hacer tal cosa. Y el padre o la madre no hace absolutamente nada. Qué mal testimonio que deja eso. Pero no solamente afuera, dentro de la misma iglesia muchas veces tenemos hijos insubordinados. Ojo, yo no estoy diciendo que, por ejemplo, no tengan que estar los niños acá recorriendo, gritando, jugando. Yo prefiero que estén gritando dentro de la iglesia que estén muy calladitos en el mundo. Es importante, pero tenemos que llenarles de la palabra y que ellos, por medio de esa instrucción, sean respetuosos, tengan la capacidad de sentarse, de escuchar o de respetar por lo menos a las profes que le están enseñando. Versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La grandeza del Evangelio y el cristianismo es que no se enfoca solamente en los privilegios de los que están en la autoridad, sino que también establece parámetros bien claros a todos, ya sea padres, esposos, amos o esposas, hijos, siervos. A todos se le exhorta con obligaciones, con derechos. El hijo debe obedecer al padre mientras éste no busca exasperarlo ni provocarlo a ira. Es fácil si decimos que solamente el hijo debe obedecer. ¿Y el padre? ¿No será que le está tratando de una manera que justamente esté provocando en el corazón de ese hijo el no querer obedecerlo? Volvemos a un caso de la antigüedad. Dice un comentarista que en el mundo antiguo los hijos estaban totalmente bajo el dominio de los padres, totalmente. El ejemplo supremo de esto era la patria potestad romana, la ley del poder del padre. ¿Y qué permitía esto a los padres? Podía vender a su hijo como esclavo, podía hacerle trabajar como un obrero en su granja, tenía poder hasta para condenar la muerte y ejecutar la sentencia. Hasta su propio padre podía ejecutar la sentencia. Todos los derechos y privilegios pertenecían al padre y todas las obligaciones al hijo. Derechos y privilegios al padre, obligaciones para el hijo. Pero el padre creyente puede ejercer autoridad porque él primero se somete a la autoridad de su jefe supremo, el cual es Jesucristo. El padre tiene autoridad sobre el hijo, pero no porque es más fuerte o porque es más importante, sino porque recibió autoridad de Dios y debe ejercerlo en el temor de Él. No exasperar a nuestros hijos implica corregirlos, pero dejando en claro que lo hacemos por amor, no por capricho o no por estar airados. Muchos padres castigan o pegan cuando están enojados y ahí ya no hay disciplina verdadera, no hay corrección. Lo que va a lograr es resentimiento en el corazón del hijo o de la hija. Esta disciplina tiene que ser en privado, no debe ser pública. Nosotros no podemos avergonzar a nuestros hijos frente a los demás. Debe ser firme en la exigencia. Qué cosa triste es cuando nosotros vemos, a mí me pasó mucho, ver padres que amenazan y cuando llega el momento de ejercer la disciplina, no lo hacen. Y después lo disciplinan, entre comillas, pero cuando se enojan. Yo siempre doy este ejemplo. En mi caso particular, yo creo que habrán sido 5 o 6 veces que ligué buenos cintarazos en toda mi vida. No voy a negar. Pero sí puedo decirles esto que mi papá hacía conmigo. Primero me explicaba por qué estaba mal algo, por qué me llamaba la atención. Luis, esto está mal por esto, por esto, por esto. No vaya a ser.
volví a hacer segunda oportunidad. Bonus track, ¿verdad? Hiciste mal, la próxima te voy a disciplinar. Una vez más, vamos a hablar en casa. Y no era que nos sentábamos a dialogar. Don Cinto y firme. Eso trabajó en mi carácter. Porque yo sabía que si él prometía, iba a cumplir. Y nunca me pegó por estar rabiado o enojado. Siempre fue una disciplina correctiva. Correctiva. Entonces, realmente no exasperemos a nuestros hijos para que no se desalienten. Dice. Nunca luego les reconocemos las cosas buenas que hacen. Siempre es lo malo nomás. Reconozcámosles también, así como nos plagueamos muchas veces también. Bien mi hijo, bien mi hija, espectacular lo que estás haciendo, me gusta esto que estás logrando. Fuerza, adelante, el Señor te bendiga. Y así le estamos animando. Otro aspecto más de cómo podemos ser luz en medio de nuestras familias, en este caso, en nuestros trabajos, dice el versículo 22, siervos, obedeced a todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y aquí podemos traducir siervos por esclavos. Pablo se estaba refiriendo a esclavos, gente que fue raptadas de sus comunidades, personas que eran prisioneros de guerra o deudores que ya no podían pagar, eran tomados como esclavos. Por lo general, en algunos casos eran bien tratados, pero por lo general eran muy maltratados, no tenían ningún tipo de derecho. Los amos podían ser sádicos, podían ser crueles. ¿Y qué podía hacer el siervo en esos casos? Absolutamente nada. Sin embargo, Pablo no alienta a la sublevación violenta, ni siquiera denuncia a la esclavitud como una institución que sea pecaminosa en sí, sino que se enfoca en el esclavo creyente y le insta a todos, tanto a esclavos como amos, que venzan con el bien el mal. La propuesta de Pablo no es la liberación de la esclavitud, sino que el Evangelio va a producir mentes y corazones renovados para hacerlo mejor persona y ser productiva en el lugar donde se encuentren. En esa época los esclavos eran vistos como cosas, como animales. Pero Pablo se dirige a ellos. Acá vemos cómo la palabra dignificó a estos esclavos. Porque si está dentro de esta epístola de Colosenses, quiere decir que eran parte importante de la iglesia. Como el cristianismo ya fue trabajando en esto. ¿Qué importancia les dio cuando el mundo en sí no le daba ningún tipo de valor a la esclavitud? ¿Y qué les pide? Que obedezcan a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo. Esto es parte de nuestra cultura, hermano. No, amén, no. No debería ser parte de nuestra cultura. ¿En qué sentido? ¿Cuántas veces nosotros producimos, trabajamos, servimos en nuestro lugar de trabajo porque nuestro supervisor, nuestro jefe está ahí cerca? ¿Y cuando se va? Si te he visto no me acuerdo. Maltrato con los compañeros, somos apáticos, no producimos, estamos chateando todo el día por el celular. Pero cuando viene, ahí somos los mejores funcionarios, empleados destacados del mes. Esa no es la ética de un funcionario cristiano. ¿Saben por qué no es? Porque independientemente de lo desagradable, bueno o argel que sea su jefe, el jefe verdadero de un creyente es el Señor mismo. De tal manera que cuando el creyente le sirve al empresario, a su jefe, en realidad le está sirviendo al Señor. ¿No recuerdan ustedes acaso el ejemplo de José? Que cuando él fue tomado por Potifar,
dice que sus negocios, sus empresas florecieron y él no se preocupaba de nada. Él era un esclavo injustamente llevado a Egipto, pero gracias a su servicio, Potifar fue más próspero. Se podría decir, hermano o hermana, que tu jefe o en la empresa donde vos estás trabajando, de alguna u otra manera, desde que vos estás ahí, es una empresa más próspera, más bendecida, económicamente hablando. Y no solamente económicamente, sino que puede ser una empresa bendecida porque vos sos luz ahí en medio de ellos, predicando la palabra. O te acoplas a la apatía de los demás. El empleado hipócrita trabaja para quedar bien, no por hacer bien su trabajo. Él quiere agradar, pero no quiere hacer bien su trabajo. Imagínense que Pablo les pide que lo obedezcan cuando ellos no tenían ningún tipo de reconocimiento económico. Ellos lo único que tenían de sus amos quizás era un poco de comida y un techo donde vivir, nada más. Si Pablo pide a los siervos que obedezcan en todo a sus amos, ¿cuánta mayor responsabilidad hay sobre nosotros hoy en día que nos pagan, nos remuneran por nuestro trabajo? Y aún así no queremos hacer las cosas con excelencia. Esto debe hacernos pensar seriamente cuando nosotros, por ejemplo, decimos, mañana es lunero, que caigüe, que hastío, no me quiero ir. Y claro que va a ser así porque a quien vos estás sirviendo es a un hombre, estás sirviendo al ojo, no estás teniendo la mirada en Cristo. Pero podés cambiar esa filosofía y decir, mañana es lunes, voy a continuar sirviendo al Señor. Yo les digo, hermanos, no es que quiera sonar espiritual ni nada por esto que les voy a comentar, pero si no fuera porque estoy desarrollando esta visión, sentiría un aburrimiento increíble en mi trabajo, sinceramente, en uno de los que estoy. Hay días que no me quiero ir. Quiero quedarme en mi casa, sinceramente. Pero cuando veo que realmente mi servicio en el trabajo es para el Señor, las cosas cambian. Es a Él a quien voy a yo rendir cuenta. Entonces el empleado cristiano debe acudir a su lugar de trabajo con una mente y un corazón llenos de Cristo, con la determinación de llevar a cabo sus responsabilidades como si fuera que recibió una orden directa del Señor, con la fuerza que Cristo le concede, con la humildad y la fidelidad que ve en el ejemplo de Cristo, trabajando como si Cristo mismo fuera su amo, su capataz, su vigilante. Para el creyente el trabajo no es una excusa o un medio para comer simplemente. Es un ejercicio espiritual que muchas veces es pesado y aburrido, pero que Dios lo utiliza para hacernos crecer en gracia y en madurez. ¿Acaso cuántas veces no le pediste al Señor, te pido paciencia, Señor? Y es ese compañero complicado, esa compañera chismosa y muchos otros pecados que puedan tener, lo que desarrolla en vos la paciencia. El Señor utiliza nuestros trabajos para moldear nuestros caracteres. Pueden entonces decir nuestros jefes que ven luz en nosotros, que ven una diferencia en nosotros, en nuestros lugares de trabajo. Un trabajador que hace bien su trabajo, rindiendo, produciendo, entonces es luz en un entorno lleno de apatía, desgano o la corrupción. Vos sabés que la mayoría de tus compañeros trabajan solamente porque tienen deudas que pagar o porque tienen que comer, pero no lo hacen con gusto y vos podés marcar una diferencia. Nosotros podemos marcar una diferencia sabiendo que lo que hacemos es para el Señor. Siguiente versículo, en el 4.1, después vamos a mirar los demás. 4.1 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Los filósofos en Grecia y la ley romana daban por sentado que el esclavo no era más que un utensilio. Y los utensilios, un tenedor, un cubierto, un plato, no tiene derecho.
Así eran vistos los esclavos. Por tanto, era absurdo pensar tratar con justicia un utensilio. Pero ¿qué nos dice Pablo? Y en realidad el Señor mismo, ¿qué le dice a los amos? Que hagan lo justo y lo recto con sus siervos. Porque no son cosas, son personas hechas a la imagen también del Señor. Debemos hacer las cosas, deben tratar a sus siervos, a sus esclavos con equidad, con justicia, porque no hay acepción de personas. Hacer lo justo y recto con los empleados implicaba en la visión de Pablo que el siervo incluso reciba cierta recompensa pagada. Eso sí que era algo más contradictorio, si se le puede llamar, en esa cultura. ¿Quién le va a estar pagando a un esclavo? Y acá Pablo dice, si pueden, reconozcan, alienten, motiven a sus siervos. ¿Por qué podía Pablo pedir esto? Porque al fin de cuentas todo amo terrenal tenía un amo superior sobre sí mismo y tenía que rendirle cuenta. Hermano, hermana, así como estuvimos hablando de que poder ser un funcionario para honra y gloria de Dios, puede ser que alguno de ustedes también esté en una situación, quizás dueño de alguna empresa o como jefe. ¿Cómo le estás tratando a aquellos que están bajo tu cuidado, bajo tu dirección? ¿Le estás imponiendo tu autoridad o te constituís en un ejemplo de servicio, de equidad, de justicia, de rectitud? ¿Cómo le estás tratando a aquellos que están bajo tu encargo? Y ahora quiero que nos centremos, quizás para mí, en el centro del pasaje. Porque repito, todo esto que hemos estudiado es demasiado difícil llevarlo a cabo. Muy difícil. Versículo 23. Tomando en cuenta todo lo que hemos hablado y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es al Señor a quien nosotros estamos sirviendo, es al Señor a quien nosotros buscamos agradar, es al Señor a quien vamos a rendir cuentas. No te centres, no pongas tu mirada en las personas en sí. Porque si tu motivación es quedar bien con las personas, esa motivación va a ser efímera y va a pasar rápido. Solo cuando la fuente de nuestra ética, de nuestro comportamiento es Cristo, esto se va a llevar a cabo. Él es la fuente de nuestra vida. Él es quien nos capacita para el servicio. Él es quien nos fortalece en los momentos de desaliento. Él convierte las tareas más humildes en actos de servicio divino. Él es quien nos motiva nuestro trabajo y aquel a quien vamos a dar cuentas. Él mismo vivió siempre para la gloria de Dios. Haciendo un repaso final, como esposo se entregó en amor abnegado por su esposa. Como hijo aprendió obediencia. Como siervo se humilló hasta la muerte. Como amo decidió tratar a los suyos, no como siervos, sino como amigos. Y los amó hasta la última consecuencia, es decir, hasta la cruz misma. Jesucristo no nos pide algo que Él no lo haya hecho primero. Entonces, en todas nuestras relaciones y obligaciones en la casa, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. El desempeño de nuestras actividades domésticas va a ser hecho con eficiencia cuando Cristo sea nuestro modelo, cuando Él sea nuestro Rey y Señor, cuando hagamos todo para su gloria. Ya sea que estemos en nuestra casa, trabajo, en la calle, estudio, en la iglesia, tenemos un solo Señor. Inicialmente te decía, todo esto puede ser llevado a cabo por un hijo de Dios. Porque si usted no es hijo, hija de Dios, no puede llevarlo a cabo.
¿Está usted realmente convencido que todo esto que hemos analizado refleja en algún aspecto, no digo de manera perfecta, pero refleja a grandes rasgos lo que es su vida? ¿Podés decir que realmente estás luchando por amar a tu esposa, por someterte, respetar a tu marido, por obedecer a tus padres, por servir a tus jefes laborales de la mejor manera? ¿Refleja esto en algún sentido tu vida? Si es así, gloria a Dios, porque el Señor está poniendo en vos el querer y el hacer. Pero si esto no refleja lo que es tu vida, si vos te estás oponiendo a todo esto, si estás presentando argumentos que intenten refutar todo esto que estamos escuchando, que estamos leyendo, que estamos analizando, muy probablemente el Espíritu Santo aún no ha obrado en tu vida. Tendrías que preguntarte si realmente sos hijo de Dios, hija de Dios. ¿Cómo se puede manifestar eso? Cuando andás por tu cabeza, vos sos el jefe y señor de tu vida. A vos nadie no te puede decir nada. Vos sabés lo que te conviene y nadie va a venir a mí a decirme lo que yo tengo que hacer. Esa es la actitud de un hijo de Dios que busca someterse a la voluntad de su Padre. Bajo ningún sentido. Porque él ya sabe que su vida no le pertenece, sino solamente al Señor. Así que, amigo, amiga que estás aquí, si vos luego de analizar estos versículos no coincidís, no compartís, analiza cómo está tu vida realmente delante del Señor. Si sos un hijo de Dios, si sos una hija de Dios, si Él puso en vos esas santas inclinaciones, esos santos deseos de obedecer lo que dice Dios en su palabra, porque si no tenés eso, examinate y probate si realmente estás en la fe, a no ser que no seas luego hijo o hija de Dios. Y si reconoces que Cristo Jesús no es tu Señor y Salvador, hoy es el momento, hoy es el día. El que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor. Hoy es el momento, hoy es tu oportunidad. Poder reconocer en lo profundo de tu corazón que tu vida ha sido guiada por tu propia voluntad, por tus propios deseos. No le rendís cuenta a nadie, pero que estás cansado de esa vida y le decías, Señor Jesucristo, yo quiero que seas mi Salvador y que domines mi vida. Ya no quiero vivir como el amo de mi propia existencia, quiero rendir mi vida a ti. Quiero vivir para honra y gloria tuya. Estoy cansado de esta vida de pecado, de independencia. Hazme tu hijo, hazme tu hija. Quien realmente dice eso de corazón, con sinceridad, confiando en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy tiene la oportunidad de ser un hijo de Dios. Estas cosas le escribo, dice Juan, a ustedes que creen, porque si creen pueden tener la seguridad de que son hijos e hijas de Dios. Así que la respuesta a los problemas, tanto en el Hijo de Dios como quien no lo es el mismo. Arrepentimiento, mirar a la cruz y pedir al Señor fuerza, que nuestra carne no la tenemos, pero que Él nos las puede dar. Amén. Vamos a orar. Amado Padre del Cielo, muchísimas gracias por este momento. Gracias por tu palabra. Te pido que haya sido de edificación a cada uno de mis hermanos y de mi hermana en Cristo. Que podamos ir nuevamente y meditar en la semana, podamos ir a tu palabra y ver cómo podemos ordenar nuestras vidas según tus santas normas, tus santos mandatos. Te pido perdón, Padre Santo, si he dicho algo que no correspondía, pero te pido que la buena palabra que haya sido dada caiga en corazones predispuestos y preparados y que seamos luz en medio de nuestras familias de la manera que nos venga a la mano trabajar o comportarnos.
Y si hay alguien, Padre Santo, que aún no te conoce en este lugar, obra, quebranta su corazón para que rinda su vida a ti y sea una persona renacida, pueda reconocer que su vida alejada de Cristo le encamina a la condenación de un infierno eterno. Que llegue a tus pies y que hoy pueda ver la luz de Cristo brillando en su corazón para que él o ella mañana también pueda ser luz en medio de su familia, de su trabajo, en todo lugar. Te agradecemos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.